2, 11 al 12, ahí mismo, no me lo quiten. Dice, en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, versículo 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Fíjese que Pablo hace una analogía. Hasta ahora, con lo que estamos trabajando es con unas interpretaciones que se han dado como consecuencia de unos eventos. El evento de la creación, el evento del diluvio, y ahora viene Pablo a decir que la circuncisión de Abraham es muy parecida a la experiencia del bautismo cristiano. Por el otro lado, el mismo Pablo en 1 de Corintios, en el capítulo 10 y en el verso 2, dice que el paso por el Mar Rojo y después la nube también es asociada con el bautismo. Dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento. O sea, para Pablo también hay una analogía entre la experiencia del cruce del pueblo de Israel por el Mar Rojo y de la nube que les cubrió. Y desde luego usted dirá, bueno, pero ¿cómo pueden llegar esta gente a esas conclusiones? Simplemente están haciendo analogía, una comparación de un evento del pasado, precisamente para decir qué cosa. Todo esto es figura de lo que es la experiencia del bautismo cristiano. Ahora bien, ¿cuándo realmente en la nación judía comenzó el bautismo? Pues el bautismo comenzó cuando Moisés estableció la ley. Cuando Moisés establece la ley, es que en Israel empieza a practicarse el bautismo. Ahora, ¿qué era lo que requería el bautismo según la ley de Moisés? El bautismo según la ley de Moisés requería que toda persona o cosa impura, no solamente el individuo, sino cualquier objeto, tenía que ser lavado con agua, como señal de purificación. Es decir, que el pueblo de Israel empieza a practicar el bautismo desde una perspectiva muy distinta a lo que es el bautismo hoy dentro de la fe cristiana, porque ellos tenían que bautizarse cada vez que entendieran que ellos o sus ropas o sus objetos habían sido víctimas de impureza. De hecho, quien escribe la carta a los hebreos, y en el mismo capítulo 7 del libro de Marcos, en el versículo 3 y en el versículo 4, se plantea que desde Moisés hasta el tiempo de Jesús, todavía en Israel se seguía la práctica de las abluciones, de las purificaciones y de los bautismos. Lo que hace entender es que el bautismo no es una experiencia que se inicia dentro del cristianismo, sino que el bautismo ha venido a ser una práctica que Israel la estableció mediante Moisés, pero que tanto Israel como Pablo y como Pedro entendieron que hubo figuras bautismales desde el mismo día de la creación. ¿Vale? ¿Cómo era ese bautismo? Pues ese bautismo era mediante rociamiento, era mediante aspersión, y quién sabe, a lo mejor se daba algún caso de alguien que decía, no, yo me tengo que purificar de pies a cabeza, y a lo mejor se metía por inmersión.
Pero esto realmente no era necesario. El solo hecho de que alguien que entendiera que sus manos estaban contaminadas, se lavara las manos, ya se había purificado. Quien entendía que su ropa se había contaminado, con lavar su ropa había purificado. Quien entendía que su casa, sus muebles, sus camas, sus vestidos, su cuerpo se había contaminado, con lavarlo era suficiente. Ahora, este era el bautismo judío. Pero entre el bautismo judío y el bautismo cristiano hubo un bautismo. Y ese bautismo se llamó el bautismo de Juan. Porque Juan no bautizaba como los judíos, pero tampoco bautizó como los cristianos. Así es que Juan hizo un puente entre el bautismo judío y el bautismo cristiano. Y como amigo del novio que era, y como aquel que venía a presentar, ¿verdad?, al Mesías, pues ya necesariamente él desarrolló un concepto bautismal que tenía un propósito muy particular. Ustedes saben que cuando a Juan el Bautista, a su padre le fue revelado el nacimiento de Juan el Bautista, se dijo proféticamente de él que él iría delante del Mesías para reconciliar el corazón de los padres y de los hijos, a fin de prepararle al Mesías un pueblo que estuviera bien dispuesto, es decir, un pueblo que creyera en el Mesías. Por lo tanto, el mensaje de Juan el Bautista era un mensaje para Israel, para los judíos, pero era el mensaje para los judíos que les advertía: el Mesías ha llegado, el Mesías ha llegado, las profecías que hablaron de él ya se han cumplido, ahora es necesario que el pueblo le crea al Mesías. Y claro, como Juan el Bautista se paraba a predicar eso en el desierto y decía: señores, el Mesías ha llegado. Decían: ¿dónde está? No, yo soy la voz de aquel que clama en el desierto, pero yo les advierto que ya llegó. ¿Pero dónde está? Ya llegó, ya llegó. Y mi función como amigo de él es anunciarle a ustedes que ya el Mesías llegó. Por lo tanto, arrepiéntanse y bautícense. ¿Con qué intención? ¿Con qué intención? ¿Para ser los cristianos? No. Era para convertir a Israel en el pueblo que aceptaba que Jesús era el Mesías. ¿Ha leído usted ese texto que dice: a lo suyo vino? Fíjese que a veces la gente lo lee mal y lo recita mal. Dice: a los suyos vino. No dice a los suyos, dice a lo suyo. A lo suyo vino. ¿A qué vino? A hacer su obra. Él vino a hacer el cumplimiento de la profecía. ¿Y cuál era el cumplimiento de la profecía? Presentársele a Israel. Israel le aceptaría, y entonces, partiendo de la aceptación de Israel como Mesías, el reino de Dios se establecería a todo el mundo. ¿Pero qué sucede? A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Así que el bautismo de Juan el Bautista era para apartar el remanente judío que aceptaría que Jesús era el Mesías. La intención era nacional, pero como no toda la nación creyó, a los que creyeron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, con Juan el Bautista, Israel
perdió el privilegio